lo que el presidente Petro criticaba en la nueva EPS, escondieron deudas por 5 billones de pesos. Maquillaron el balance. Es lo mismo, es una maquillada. Ahora, si usted me pregunta a mí, yo no soy amigo de la regla fiscal, yo realmente no soy amigo de eso, pero funcionando de esta manera como están funcionando, pues eso va a tener los efectos que han dicho. Es un gobierno diciendo de 12, y algo que es más importante todavía. Pero la regla fiscal, brinco, Aurelio, yo sé que el concepto de regla fiscal, eso suena lejanísimos, eso suena súper ladrilludo, pero la regla fiscal es, hombre, maneje la chequera con responsabilidad, no se gaste más de lo que tiene. Sobre todo la deuda. Néstor, pero hay un punto que es clave. Fíjese usted que lo que hace es que un adelanto del 26 para el 2025. En el 2026 ya eso no pasa. Entonces es un gobierno buscando plata para el 2025, vía poderse endeudar más. Entonces, eso yo creo que no es serio realmente lo que se está planteando, porque si usted va a decir, mire, vamos a cambiar la regla fiscal de aquí en adelante con tal cosa, pero es simple y llanamente para hacerse a unos recursos en el año 2025 de mayor endeudamiento. No, yo simplemente querría decir una cosita sobre la reformita, entre comillas, que dice Héctor, que se está planteando. No es ninguna reformita. La tasa de tributación para la clase media alta pasaría al 41%. Por eso el tema de que la gente saque la plata de Colombia es gravísimo, porque lo que estamos es espantando inversiones. Sí, pero sería muy raro. El gobierno tiene la teoría de que se genera más recaudo simplemente subiendo impuestos. Esta discusión, María Consuelo, la hubo en los años 80. Usted tiene dos posibilidades: aumentar impuestos, ordeñar la vaca, o crecer la economía y recibir más plata. El gobierno decidió el primer camino. Pero, Álvaro, pero sería raro que el Congreso frenara la ley de presupuesto y la reforma tributaria, porque lo que vemos hacia atrás es un Congreso voraz, generando gasto y generando recaudo. Las tendencias son altísimas. Si usted mira el presupuesto, se ha triplicado en los últimos 3 gobiernos frente al gobierno Uribe, por ejemplo, el monto del presupuesto. Y en recaudo pues también ha crecido muchísimo. Lo que pasa es que ahí había mucho espacio porque Colombia tenía un recaudo tributario muy bajo. Hace unos 5 o 7 años estaba alrededor del 13% del PIB, mientras que Chile estaba en el doble. Entonces ahí hay espacio para crecer, pero pues los colombianos no tenemos mucho espacio por donde. Pero para Petro es especialmente complejo esto por 2 razones. Por una parte, pues los gobiernos de izquierda generan gasto público, esa es su esencia, más gasto público para inversión social, pero a la vez Petro ha sido bastante ortodoxo. Al principio se dedicó a reducción de deuda, y aquí está ofreciendo reducción de tasas para las empresas, que es una política, llamémosle, conservadora. Entonces, dentro de 3 años, ¿no? Estamos en un reto grande. Álvaro, sería cambiar las para un grupo pequeñito. Si el gobierno invirtiera en lo social, pero usted está haciendo es creciendo el presupuesto en funcionamiento, de burocracia, ministerios como el de la igualdad, que pesa en nóminas, que eso no necesariamente le está llegando a los pobres. Pero para que entendamos, Néstor, la gravedad de flexibilizar la regla fiscal, imagínese que usted tiene una tarjeta de crédito, y en esa tarjeta de crédito se fue de viaje y se gastó $10,000, y debe los $10,000, y dice: miércoles, no tengo plata, voy a pedirle al banco que me flexibilice el pago, y no lo pago este año, sino que este año me deje pagarlo, me dé más flexibilidad para pagarlo. Y el banco le dice: claro, por supuesto, no hay ningún problema, le voy a subir la tasa de interés, que estaba en el 20%, se la voy a subir al 35%. Y cuando usted llegue a pagar esos $10,000, ya la tasa de cambio ya no son 4,000 pesos por dólar, sino 5,000 pesos por dólar, porque así funciona la economía. Porque dicen: oiga, ya este señor no paga tan bien. Entonces, sale lo comido por lo servido. Esos 5 billones de pesos que flexibilizan con la regla fiscal, los vamos a terminar pagando con creces, vía más intereses y una tasa de cambio y una devaluación del peso. Así que es un error garrafal si el gobierno insiste en esto. 8 de la mañana, 4 minutos. Me pregunta Víctor, aquí un oyente: ¿y el gobierno en qué se va a gastar esta plata? Pues se la va a gastar, Héctor, en funcionamiento, en las embajadas, todo eso que vemos todos los días. Pero lo que explicó Luis Ernesto, o la mete en las fiducias, en los subsidios. Es como nos toca a los pobres, digamos. La gente siempre sabe que, claro, que va y pide plata, y cada vez le toca ir a pedir hasta que termine en el gota a gota. Y claro, probablemente nadie quiere que eso pase, pero estamos en una circunstancia que yo insisto que no debemos desconocer: es el coletazo de la pandemia. Los $10,000 que dice Luis Ernesto no se los gastó
gastamos viajando a Europa, sino atendiendo la mayor tragedia que ha tenido la humanidad en el último siglo. Y claro que eso nos dejó endeudadísimos, y por lo tanto no tiene nada de malo que dado que nos dejó endeudadísimos, pues estemos buscando maneras de cómo salir del problema. Pero el tamaño del Estado ha crecido también. Si fuera solo eso, pero ¿qué mensaje recibe usted todos los días del gobierno? Embajadas para Benedetti, embajadas nuevas, ministerios, subsidios, órdenes de prestación de servicio de los contratos para los amigos. Todo eso es cierto, pero es que hay que ver, por eso me parecía bueno, Víctor, el énfasis de algunos oyentes de en qué se está gastando o en qué se va a gastar la plata. Porque la reforma tributaria, independientemente de que sea del presidente Petro, a mí me parece tiene cosas interesantes y ojalá en Colombia tuviéramos discusiones técnicas sin apasionamientos políticos y no terminar tirando a la basura proyectos que pueden ser interesantes, como ocurrió con el de Carrasquilla, que también tenía cosas buenísimas y lo tiraron a la basura, y que no hagamos ahora lo mismo con este proyecto, porque por ejemplo el tema para las empresas es bastante interesante, me parece a mí, esas tarifas marginales dependiendo del tamaño de las empresas, pero por otro lado sí es el llamado que le hacen al gobierno nacional. Bueno, miremos, analicemos estas cosas que pueden ser interesantes, productivas, pero ustedes están gastando mucho. Ustedes tienen que reducir el gasto, ustedes tienen que ser más razonables, Víctor, con las realidades económicas. Austeridad, lo Víctor, que pasa es que eso significaría compromiso político del gobierno. Entre enero del 23 y enero del 24 aumentó en 7,7% el número de empleados públicos en Colombia. 7,7%. Ese tipo de cosas. Y seguramente son prestación de servicio. ¿Eso qué significa? Alimentar el monstruo de la burocracia, el clientelismo político, la amiguitis que hay en Colombia para meter a los amigos al gobierno. Néstor, y un último tema para ponerle la lupa: el impuesto a las personas naturales que son empleados formales y la reducción del límite para declarar impuesto al patrimonio. Yo creo que esto, como decía María Consuelo, termina ahogando más a la clase media y media alta, pagando más impuestos donde muchos se quedan por fuera. Gustavo Bolívar dice que es carreta que el gobierno no ejecute y pone sus cifras en segundos. La teoría de Gustavo Bolívar, que es el director del Departamento de Prosperidad Social, a propósito de todo esto, que Bolívar dice: no es cierto que este sea un gobierno que no ejecuta. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... no roto. Ayer en la noche, después del partido de la Selección Colombia, se desató una oleada de terrorismo en Colombia que no veíamos hace rato. Podrían estar detrás el Tren de Aragua y los Satanás. 2 explosiones, la primera en Kennedy, la segunda 10 cuadras después. La primera ocurrió cuando lanzaron una granada contra un grupo de policías, 10 personas heridas, y la segunda casi al filo de la medianoche, a 10 cuadras, cuando aparentemente usaron a un carretero, a un habitante de calle, para poner otro explosivo, con la mala suerte para él de que le estalló en el lugar. Murió inmediatamente. Explosiones terroristas atribuidas, repito, al Tren de Aragua, una banda de origen colombiano muy brava, una banda a la que se le adjudican crímenes terribles en diferentes zonas de Bogotá, dedicada a esa banda a extorsionar comerciantes, especialmente en esa zona, en el Amparo, en Kennedy. Pasada las 11 de la noche, el hombre, que llevaba explosivos, murió en el intento de detonarlo. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo le ganó el pulso a Sneider Pinilla. Era el exdirector para el manejo de desastres y el hombre hoy de la corrupción en el contrato de carrotanques y otros contratos jugosos para atender desastres naturales en el país. Con una tutela pretendía acceder al computador que utilizaba durante su tiempo de trabajo en esa entidad y a documentos contractuales y a otros archivos importantes, archivos internos, para sustentar su defensa ante la justicia. Pinilla
Pinilla, que es el hombre de los secretos de la compra y venta a congresistas para impulsar las reformas del gobierno del presidente Gustavo Petro, quería particularmente la orden de preveeduría para la compra de 40 carrotanques para el departamento de La Guajira, los correos entre proveedores y la entidad sobre estudios técnicos de esa misma orden, que es la que hoy lo tiene en problemas con la justicia. Lo había intentado a través de un derecho de petición y la Unidad Nacional para Gestión del Riesgo le había dicho que no hace apenas unos meses, y esa negativa la está confirmando una juez laboral que da como un hecho superado el no inicial que le dieron, porque es información privada que afectaría los derechos a la intimidad de terceros que están involucrados en procesos de contratación pública puntualmente con esa entidad. Hay un tema que no se nos puede olvidar y es el sistema de salud. La crisis de ese sistema nada que se resuelve porque así el gobierno hable de una reforma 2.0, incluso con mensaje de urgencia, nada que la presenta, y los problemas, esos financieros de los que tanto se ha hablado, ya llegaron a pediatría y a todo lo relacionado con la atención de niños enfermos. En 2023 en Colombia se cerraron 12.000 camas pediátricas y en los 9 meses de 2024 ya hay 7.000 camas menos. Quizá esa sea la explicación de por qué muchos padres de familia están esperando horas y horas para que atiendan a sus pequeños, en especial en los departamentos de Valle, Antioquia y Risaralda, que es donde más camas han cerrado y donde más aumentó el tiempo de espera de atención a los niños. Es que es allí donde los centros médicos pediátricos... Y ante esta versión de que este es un gobierno que no ejecuta, que tiene la plata en los bancos, responde Gustavo Bolívar, que es el director del Departamento de Prosperidad, diciendo que eso no es cierto, que este es un gobierno que sí ejecuta. Y lo he llamado porque me parece que es justo entender su versión, escuchar la versión de que este gobierno sí ejecuta. Gustavo Bolívar, director de Prosperidad Social. Gustavo, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Néstor, a sus compañeros y compañeras y a los oyentes. A ver, usted escribe, Gustavo, no se dejen engañar, no es cierto que el gobierno no ejecute. ¿Qué cifras tiene usted, Gustavo, para demostrar que el gobierno ejecuta y que no es cierto que tenga la plata en fiducias o en el sistema financiero colombiano? Bueno, esto es una generalidad que tiene algunas excepciones que ustedes ya conocen, pero uno por una excepción o dos no puede generalizar en que todo el gobierno no ejecuta. Yo voy a mi caso, el Prosperidad Social. Yo en este momento tengo un nivel de ejecución, es decir, pagado, porque es que la ejecución tiene como 3 componentes. Lo que se paga, lo que se compromete, que es prácticamente ya una ejecución, porque hay que pagarlo, y al final del ejercicio pues viene el porcentaje de la ejecución. Entonces, en este momento yo tengo 25% de ejecución y uno diría, bueno, estamos en septiembre, debería estar en 60%, es verdad. Pero yo tengo comprometido en mi departamento todo el presupuesto, el 100%. Seguramente vamos a llegar a un 97%, porque en el caso de las transferencias... Pero es que comprometido no es lo mismo que ejecutado, ¿no? Es lo mismo, Néstor. Porque yo ya, por ejemplo, yo puse un caso en el video... No, comprometido es el paso anterior a ejecutado. Sí, por eso, pero le estoy poniendo el ejemplo. El ejemplo al que usted hace alusión, del tuit que yo puse, es de los PAS. Yo contraté ya 150 PAS, que son puntos de abastecimiento social, que cuestan 500.000 millones. ¿Qué pasaba antes dentro de un régimen de corrupción? Que cogían y le entregaban los 500.000 millones de una vez al contratista. ¿Y qué pasa al final? Elefantes blancos, que fue lo que encontré. Porque por el camino se queda la plata. Es mucho dinero, lo van viendo muy atractivo, se lo van llevando, otros, los contratistas no terminan la obra, etcétera. Nosotros no estamos haciendo eso. Yo le doy un 30%, empiezo a mirar el avance de la obra y le voy soltando, pero esos 500.000 ya están, pues no voy a decir ejecutados porque no lo he pagado, pero ya están comprometidos, quiere decir, claro, pero usted ya no puedo en la clave, disponer de ellos. Comprometidos es firmados, ejecutado es que no se ha hecho. No, pero es que si yo ya firmé un contrato de 500.000 millones, yo tengo que pagarlo de aquí al 31 de diciembre. Entonces, ¿esa ejecución cuándo va a aparecer? El último pago lo voy a hacer de ese contrato, pero estoy hablándole de muchos. Este es el meollo del asunto, Gustavo. Discúlpeme, esta es una conversación amable al aire, ¿cierto? Si yo firmo, si yo soy funcionario público y firmo un contrato de fiducia, esa plata está comprometida, pero no está ejecutada.
No, mira, lo que pasa es que hay unos dineros que tienen que ejecutarse dentro de la vigencia. Es decir, yo tengo que gastar esa plata antes del 31 de diciembre. Eso es una componente de la ejecución. Otros son vigencias futuras, porque son contratos que pueden ir más allá del 31 de diciembre, que se demoran las obras más allá del 31 de diciembre, y yo tengo que pagarle con vigencias futuras. Entonces son dos componentes distintos. El de la ejecución fiscal dentro del año fiscal. En el caso de lo que yo le acabo de comentar, yo tengo que ejecutar eso hasta diciembre, pero yo no le voy a soltar los 500.000 millones a un contratista sin mostrarme la obra. Pero entonces yo le empiezo a pagar, Gustavo, le empiezo a pagar de a pocos, y a medida que voy viendo la obra, que es distinto a lo que pasaba antes, por eso en el Departamento de Prosperidad Social hubo tanta corrupción, y por eso hay unos senadores presos, y por eso el exdirector del DPS está siendo buscado por la policía, porque se hacían esto que usted me está diciendo. O sea, yo para poderle mostrar a la oposición y a la gente que soy un gran ejecutor, pues le entrego toda la plata a la gente de una vez y se la llevan. Okay. Y encontré 104 obras tiradas al sol y al agua de hace 5 años, no de este gobierno, Gustavo, que están ahí, yo los he reportado y tengo la lista de los elefantes blancos. Para no volver esto una evaluación de su gestión en particular, porque usted lo que dice en su mensaje es: no se dejen engañar, que el gobierno sí ejecuta, no volvamos esto un tema solamente de prosperidad social. Voy a suponer que usted es un gran ejecutor, pero tengo aquí unas cifras. Programa Casa Mi Cambio Urbano, ¿usted sabe cuánto ha ejecutado ese programa? Bueno, mire, 0%, yo conozco la cifra, porque yo en todos los 0%. ministros lo estamos mirando. Mi casa ya. ¿Qué es lo que pasa? Es que, mi casa ya. ¿Sabe cuánto ha ejecutado Mi Casa Ya? Pero usted tiene que preguntar también por las razones. Mi Casa Ya es un programa donde las personas hacen un ahorro y los bancos les prestan un dinero. Los altos intereses, Néstor, lo puede preguntar a cualquier economista, hacen que el crédito de consumo se haya detenido. Usted con una inflación de 6.1 no puede estar cobrando tasas cercanas al 11%. La gente dice, yo me voy a endeudar 30 años con una tasa de interés cercana al 11%, que hace poquito era el 12%, y la gente está esperando que bajen las tasas para poderse endeudar. Pero ahí ¿qué tienen que ver las tasas con que Francia Márquez, la vicepresidenta de Colombia, solamente ejecute el 1% de su presupuesto? Bueno, ese es otro caso que si me regala un minuto yo se lo comento. Sí, señor, claro. Cuando yo llego a Prosperidad Social, ustedes saben que yo no había dirigido nunca una entidad pública, solo me dedicaba a negocios privados. Yo me encuentro con que el Estado es muy difícil de mover. Y lo he dicho, es complicadísimo. O sea, hacer un contrato me lleva a mí 4 meses, un contrato, porque tiene un estudio previo, eso después viene la licitación, abrirla, cerrarla, bueno, los pliegos, la publicación, es muy complicado. En entidades que ya tienen un recorrido, estoy hablándole de Prosperidad Social, tiene más de 30 años, le han cambiado el nombre por el camino, pero es una entidad que ya tiene un personal que la conoce la dinámica, etcétera. Crear un ministerio nuevo, mira, a mí solamente tener mi personal de confianza, vincularlo y armar un equipo para poder ejecutar todo el presupuesto me llevó casi 2 meses, el empalme me llevó 1 mes. Entonces, eso con una entidad que ya están dando, crear un ministerio de cero, empezar a poner el primer empleado, el primer abogado, el primer administrador de empresa, el diseño que tengan ellos, eso es muy lento. Yo creo que ahí nos equivocamos en que tal vez digamos el pronóstico de ejecución fue muy alto, porque en una entidad de cero, que arranca de cero a conseguir todo el personal, yo no sé cuántos empleados tenga el Ministerio de Igualdad, pero conseguir 100, 800, 300, bueno, conseguir 800 personas, entrevistarlas, vincularlas, que es una actividad muy lenta en el Estado, pues se le lleva un tiempo, y que la gente conozca un ministerio que no existía, yo le retribuyo a eso. Yo estoy seguro que si el Ministerio de la Igualdad existiera tiempo atrás... Pero Gustavo, ¿usted no es el mismo Gustavo Bolívar que reclamaba ejecución hace unos años? Sí, claro que sí, siempre, porque yo fui de las comisiones terceras, yo fui presidente. Por eso le pregunto, porque recuerdo haber hablado con usted y usted reclamaba a la anterior, a todos los gobiernos, que ejecuten, que hagan, y ahora lo veo con Es que le estoy diciendo de la excepción, le estoy hablando de una excepción, que es el Ministerio de la Igualdad, que es nuevo y que es muy difícil empezar un ministerio, es como empezar un negocio nuevo, Néstor. Pero bueno,
Los demás que yo escucho en los consejos de ministros, que siempre nos están haciendo esa evaluación, cuánto lleva, cuánto falta, tal. Casi todos, cuando digo casi, pues no son todos, tenemos el presupuesto comprometido. Si hoy me llega un alcalde a mí a Prosperidad Social a decirme, mira, ayúdame con esto, le digo, yo no tengo ya plata. Yo hoy no tengo plata para este año. ¿Por qué? Porque ya está toda comprometida y yo no puedo comprometerme más allá de lo que tengo asignado. Gustavo, Pero fíjese que... Ricardo, le iba a decir a Gustavo solo a título de información. Ok, yo le voy aceptando argumentos. Usted me dice, en Prosperidad yo sí ejecuto. Ok, se la valgo. Sí. Ministerio de Igualdad, el de Francia Márquez, que es nuevo. Ok, se la valgo. Ministerio de Vivienda, Gustavo. Es un ministerio viejo, con programas viejos, viejísimos, de subsidios a tasas de interés, de promoción de vivienda. ¿Sabe cuándo han ejecutado en los programas del Ministerio de Vivienda? Entre 0 y 14%, el programa más exitoso. Entre 0 y 14, y estamos en el mes de septiembre este año. ¿A usted le parece que esto es un gobierno que ejecuta la verdad? Mire, lo del Ministerio de Vivienda, obviamente yo no puedo hablar por... Y deportes, menos del 1%. Lo del Ministerio de Vivienda, yo se lo acabo de calcar en dos razones. Una, y le voy a dar la otra. Una, pues las tasas de interés han hecho que la construcción, no solamente en el Ministerio de Vivienda, sino también en el sector privado, estén prácticamente detenidas, porque la gente no se quiere endeudar a 30 o 20 años con tasas altas. Y nos hemos encontrado con otro problema gigante. No son disculpas, es que no conocíamos las entrañas del Estado. Y es que una de las funciones del Ministerio de Vivienda es hacer acueductos. Y cuando llegamos a mirar, pues no hay un solo diseño. Diseñar un acueducto, le puedo garantizar, se lo puede preguntar a cualquier ingeniero hidráulico, bueno, como se llame, se lleva 2-3 años. Diseñar un acueducto de una región, de un municipio, están en diseño, eso es muy complicado. Entonces, ¿qué han hecho? A mí me consta, por ejemplo, que la ministra anterior tenía ya contratados para la costa, para la Guajira, concretamente, más de 500 pozos, porque allá pues no hay ríos, hay un solo río y lo han usado para sacar el carbón y lo han desviado y casi que lo secan. Entonces, yo sé que están haciendo las cosas. Le dije, ¿cuántas lleva, ministra? Hasta junio iban como ya 119, algo así. Yo no sé si esos 500 se terminan este año, pero son cosas muy lentas. No voy a disculpar aquí personas que no hayan ejecutado y las razones porque cada uno las tendrá. No, esta razón que usted, Gustavo, esta razón que usted me está dando, yo creo que es el fondo del asunto. Usted, lo cito entre comillas, me acaba de decir, no conocíamos las entrañas del Estado. Eso no es, al final de cuentas, estamos de acuerdo, eso no es un problema. Se comprometieron a gobernar, prometieron cambiar sin conocer cómo funcionaba el Estado colomdiano y estamos diciendo... Estoy hablando por mí, no conocía las entrañas del Estado. Entonces, no, pero Francia tampoco. No, tampoco. Pero hubo ministros que sí las conocían. Al comienzo el presidente quiso hacer esa mezcla de experiencia con personas nuevas y tampoco funcionó. ¿Cuál fue el nivel de ejecución del Ministerio de Educación en una persona que había sido ministro ya varias veces o de Agricultura, etcétera? Hubo 4 o 5 ministros de gobiernos pasados que tenían toda la experiencia, pero no es tan fácil tampoco, porque es que entre otras cosas, Néstor, nosotros cuando tú estás gobernando con una Contraloría amiga y con un procurador amigo, que eso es una falla del Estado que yo la he denunciado muchas veces, de hecho pasé proyectos de ley muchos en el Congreso para que el Congreso no eligiera a estos dos personajes. Pues es muy fácil, pero nosotros tenemos, pues todo el mundo lo sabe, una procuradora que no pongo amiga entre comillas, no es amiga, que está vigilante, que está mirando a ver qué paso da uno mal para... Sí, muy bien. De hecho, le digo una cosa, mi proyecto decía, los entes de control deberían estar o deben estar en manos de la oposición siempre. Pero como en los gobiernos anteriores, el contralor o la contralora o la procuradora o el procurador eran amigos del gobierno, pues a ellos les valía huevo coger y entregarle la plata a manos llenas a todo el mundo y en agosto ya no había plata. Y todo, uy, qué nivel de ejecución tan alto, 100%, qué berracos para ejecutar. ¿Y qué nos encontramos? Pregunte por los elefantes blancos. Yo solo en mi entidad 104, ya hemos revivido 14, hay un problema, a diciembre del 25. Hay muchos asuntos que hay que mirar y que hay que investigar, por supuesto, hacia el pasado. Yo quiero hacer una última pregunta, Gustavo, sobre la situación fiscal del país, que al final tiene que ver con esto. Nos decía hace unos minutos el senador Efraín Cepeda que hay 50 billones de pesos
guardados en fiducias, que el gobierno no los ha ejecutado. Y simultáneamente el gobierno está pidiendo 12 billones de pesos en una nueva reforma tributaria. ¿Para qué guarda el gobierno esos 50 billones de pesos en fiducias si no los ejecuta? Bueno, yo aquí me tomo 2 minutos si me permite. La gente está diciendo que los 12 billones son para derroche o que para qué los pedimos si no los ejecutamos. Estamos hablando de presupuesto. Hay 50, tienen 50 billones en el banco. Es decir, si usted pide plata al banco, si usted pide un crédito, persona natural cualquiera, porque necesita financiarse, es porque no tiene la plata. Pero usted no pide plata si tiene guardado en el banco 50 billones de pesos. No, mire, las entidades que tienen plata en fiducia es porque la comprometieron en algún negocio. Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer una obra X que cuesta 500 mil millones de pesos. Para que no se venza la vigencia, porque si se vence la vigencia hay problemas, entonces la pueden tener en una fiducia para que ese contratista o ese operador con ese dinero opere el siguiente año. O sea, complete la obra del siguiente año. Eso es distinto a cuando uno compromete vigencias futuras. Y el tema de las vigencias futuras, nosotros encontramos casi 250 billones, me puedo equivocar por unos billones, pocos, vigencias futuras de gobiernos anteriores, que eso es normal y nosotros también vamos a dar vigencias futuras para otros gobiernos que los pagarán otros gobiernos. Eso implica una erogación de cerca de 17 a 20 billones anuales. Digamos, las obras que dejó Duque, Santos, incluso Uribe, y creo que todavía hay obras de Pastrana que estamos pagando, son vigencias futuras. Y nosotros tenemos que sacar 20 billones de eso. Lo segundo, cuando vino la pandemia, y esto no es una crítica porque tal vez nosotros lo hubiéramos hecho también, el presidente Duque tuvo que sobreendeudar el país, que fue cuando se rompió la regla fiscal. Ustedes saben que la regla fiscal nos pone unos topes, no se puede endeudar más del 55% del PIB, no puede endeudarse más de, el déficit fiscal no puede ser más de 3,4 o 2,7 era en ese momento, etcétera. Esa regla fiscal se rompió. Y se rompió de mala manera, porque él había podido contraer deuda de largo plazo, pero el contrato fue deuda de corto plazo. Yo tengo un tuit de 2019 donde digo, ojo, porque al próximo gobierno le toca pagar 400 billones en deuda. 400, y me equivoqué, era un poquito más. En 2025 vamos a pagar 112 billones en deuda. Y miren, les cuento, porque les estoy diciendo que yo fui de la Comisión Tercera. Nunca pagamos en deuda durante los 4 años de Duque más de 60 billones en deuda. Incluso el primer año fue 40 y pico, el otro 50 y algo, etcétera. Nunca se pagó más de eso. En este estamos pagando a razón de 100 billones promedio anual, ¿sí? Entonces estamos hablando vigencia futura más 112 billones, o sea, una carga de la deuda impresionante, y sobre todo que con la responsabilidad que se ha manejado la economía, nosotros no hemos querido. Nosotros hemos honrado esas deudas, las hemos pagado a tiempo porque es una tradición que tiene Colombia, por eso es que todavía nos prestan y por eso es que no nos han subido más los intereses. Le quiero proponer aquí, si me perdona, tengo en la línea al ministro de Hacienda que nos va a atender para hablar de eso, de para qué sería la reforma tributaria. Él explica mejor todo esto. Vale, quería su explicación sobre el tema de la ejecución del gasto. Es un gusto saludarlo, Gustavo, gracias por estos minutos. También muy amables. A usted muy amable. Gustavo Bolívar, de Prosperidad Social, hablando sobre la ejecución del gobierno. Y ahora, en 30 segundos, el ministro de Hacienda, el capitán del barco de la economía, explicando su reforma tributaria. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Periódicos, medios de comunicación, encuestas están dando ganador esta mañana a Kamala Harris después de los 90 minutos del cara a cara, el primero entre los candidatos, ella demócrata, él republicano. Fue un debate muy marcado por los ataques personales. Kamala Harris. Un apretón de manos que buscó Kamala Harris ambientó el inicio del debate, que arrancó con la economía. Inmediatamente arrancó a atacar lo que llama el impuesto de ventas de Trump. Mi oponente, por otro lado, tiene como plan hacer lo que ya ha hecho antes, ofrecer un recorte de impuestos a los multimillonarios y a las grandes corporaciones, lo que se traducirá en un déficit de $5 billones. El debate estuvo marcado por una verificación constante por parte de los moderadores. Y la noticia es esta, es la reforma tributaria con la que el gobierno está creando nuevos impuestos.
impuestos, aumentando otros e intentando modificar la regla fiscal. Señor ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, buenos días, ministro. Muy buenos días, Néstor. Saludos a la mesa de trabajo de Blue. Gracias, ministro. Quisiera preguntarle primero, por esta intención del gobierno, cuando se habla de cambiar, de modificar la regla fiscal y de la regla fiscal verde, de las deudas, ¿qué es lo que quiere el gobierno, ministro? ¿Endeudarse en más plata? ¿Para qué quieren modificar la regla fiscal? No, la regla fiscal ya tiene unos límites de deuda. La regla fiscal lo que genera son espacios cada año en términos de cómo se pueden manejar los distintos indicadores. Lo que se está proponiendo en el proyecto de ley de financiamiento es anticipar la vigencia del 2026 al 2025. Eso nos abre un espacio y lo que significa es que en el año 2026 la regla fiscal sigue su curso normal. Nadie está desbaratando la regla fiscal. Sí estamos incorporando una discusión en el proyecto de ley de financiamiento y es introducir la regla fiscal verde como lo están haciendo otros países, y en ese caso es que Colombia pueda establecer algunos proyectos claramente sostenibles ambientalmente, sobre los cuales se pueda salir a buscar recursos de crédito, se puedan financiar, pero que esos no se contabilicen dentro de los indicadores de deuda. Ese es el tema de la regla fiscal verde. Ministro. Todavía no está cuantificada, los proyectos están apenas en proceso de estructuración. Y 8:31 es el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Obviamente, Víctor, estamos pasando. Se alcanza a confirmar pero ahí está la confirmación. Sí, que esa regla fiscal verde lo que haría es no contabilizar dentro del endeudamiento o el déficit fiscal del país esas deudas que se adquieran para ejecutar proyectos considerados amigables con el medio ambiente. Y sobre eso regla fiscal. Sobre eso hay bastantes dudas porque sería como ocultar o como no sacar a la luz pública todo el endeudamiento del país. Mire, usted tiene que tener en su casa el debe y el haber. ¿Cuánto tiene y cuánto debe? Y entonces, si usted no es consciente de toda su deuda, Víctor, si usted oculta una deuda y no la paga, o tiene el hueco vacío, o por que lo hay, menos no la tiene dentro de los cálculos, sí, ¿no? Claro, pero entonces usted muestra un déficit fiscal, dice, el déficit fiscal es esto, que es la diferencia entre lo que le ingresa y lo que gasta, un país, es de tanto, o la deuda es de tanto, pero ahí no está reconociendo un endeudamiento adicional por este tipo de proyectos que, pues la verdad, son positivos, ¿no? Para cualquier país, claro, proyectos verdes. Eso sería, Luis Ernesto, cerca del 0.3% del PIB, puntos porcentuales del PIB, cerca de 5 billones de pesos adicionales que tendría el gobierno para gastar. La pregunta es, al final eso tiene que salir de algún lado. Claro, y como lo explicaba Ricardo, el gran riesgo de este tipo de medidas es que sale lo comido por lo servido. Los 5 billones de pesos los terminamos pagando con creces en devaluación del peso y en tasas de interés adicionales, como lo explicaba. Y aquí el gran... Permítame que está el yo ministro, escuchando la entrevista al ministro, pero antes a Gustavo Bolívar, queda... Luis Ernesto, permítame, discúlpeme, está de nuevo el ministro, lo perdimos temporalmente porque iba por la circunvalar, el gran triángulo de las Bermudas de las comunicaciones en Colombia. Ministro, ¿me escucha? Sí, señor, lo volví a escuchar. Lo escucho perfecto, ministro. Le preguntábamos si estábamos hablando sobre ese espacio de endeudamiento que tiene que ver con el medio ambiente o lo que se plantea regla fiscal verde. Le daría al gobierno cerca de 5 billones de pesos adicionales para gastar. Al final, ¿de dónde se cobrarían o de dónde saldría esa plata? ¿Cómo se pagaría esa plata? No, ese es un cálculo que está haciendo FEDesarrollo, pero realmente FEDesarrollo lo que está incluyendo es el espacio que nos deja anticipar la regla fiscal del 26 al 25 a 5.6 billones. Eso es lo que está calculando FEDesarrollo, esa no es la regla fiscal verde. De hecho, todavía es muy difícil de calcularla porque los proyectos apenas se están estructurando y lo que se quiere es dejar abierto el espacio hacia adelante para que se pueda tener en cuenta, como lo están haciendo otros países, que es posible financiar y se para pagar con deuda, pero que no se contabilicen dentro del proceso de los límites de deuda que tiene un país. Eso es lo que hay. Pero, ministro, Colombia tiene un límite de deuda del 55%. Al final el déficit no será mayor, sumado y el endeudamiento también sería mayor. Al final entra en el proceso de hasta dónde ajustar de deuda. Hoy
lo que está siendo motivo de discusión internacional es que la deuda tiene un componente genérico y que cuando se abre un espacio verde como uno podría tener otro espacio para poder manejar los niveles de desarrollo, porque la gran discusión en la banca internacional es yo cómo financio los proyectos ambientalmente sostenibles de una manera diferente a cómo financio los proyectos genéricos de un país. Esa es la discusión que se abre aquí y por eso estamos introduciéndolo aquí en este momento en el proyecto de ley de financiamiento, que veremos hacia adelante en la regla fiscal verde. Ministro, otro tema importante de esta ley de financiamiento, y los empresarios como que quieren una mayor claridad porque esto no se había manejado así en el país, y es ese concepto de tarifas marginales sobre la renta. Hoy digamos que en términos generales todas las empresas pagan una misma tarifa, pero aquí va a haber una diferenciación y las empresas quieren saber si van a tener tarifas diferentes por tramos de ingresos. Cuando se plantea ese marginal, efectivamente es tarifa diferente por tramos de ingresos. Es una discusión que se está introduciendo, que es clara, porque efectivamente eso contribuye a reducir la tasa global que efectivamente pagarían las empresas, manejando cómo se maneja el marginal en las personas naturales. Esa es una discusión que se abre y que vale la pena que la profundicemos. Ministro, el tema del IVA, usted tiene la esperanza puesta hacia plataformas de apuestas en línea. ¿De dónde sacan ustedes, ministro, que con eso van a recaudar más de 2 billones de pesos, que es una buena parte de la tributaria? Si es posible que sea un impuesto de difícil recaudo, porque muchas de estas plataformas están alojadas en otros países. Ahí le toca a la DIAN ponerse las pilas con ese tema, pero el hecho cierto es que en Colombia hay impuesto de juegos, rifas, espectáculos, todo eso tiene impuesto, pero en plataformas no, y lo que estamos diciendo es todas las plataformas de juego de azar, todo lo que se llama juego de azar, todo debe estar tributando al mismo nivel. Pero en este caso, ministro, lo que pasa es que muchas de estas empresas no tienen ni siquiera oficina en Colombia y no hay a quien llorarle. Está bien el cobro, pero al final no termina siendo perjudicada las empresas nacionales en detrimento de las extranjeras. ¿Cómo van a llegar a cobrar ese impuesto, el IVA? En Colombia existe claridad de dónde están ciertas plataformas y dónde se hacen esas operaciones, y hace rato que existe la necesidad de herramientas de proceso con qué hacerlo. ¿Aló? Ahí lo escucho, es que lo perdí momentáneamente. Está muy mala la comunicación, ministro, pero aquí hacemos el esfuerzo. Bueno, yo estoy ya a punto de entrar a la oficina, de hecho no cogí el ascensor. No cogí el ascensor, subí las escaleras. No se me vaya a meter el ascensor porque lo pierdo. Me explicaron entonces cómo van a detectar el domicilio fiscal o cómo le van a llegar a esas empresas para hacer el cobro de ese IVA a los juegos de suerte de azar online. Existe el mecanismo y la DIAN ya tiene procesos internacionales de complemento de información y lo que le corresponde efectivamente a la DIAN es desarrollar ese tipo de alternativas para poder identificar claramente dónde están esas plataformas y cómo las incluyen. Lo que se está proponiendo aquí en la ley de financiamiento es incorporar esas plataformas. Sí, ministro, pero hablando de IVA, ¿qué es lo que va a cambiar también con otras plataformas estas de turismo? A propósito, por ejemplo, de Airbnb, que tendría modificaciones según lo que propone el gobierno. ¿Qué cambia para esos colombianos que alquilan un apartamento a través de Airbnb? No, lo único que se quiere es saber que toda la persona no contratan, no los que van a contratar un Airbnb, sino que podamos tener mayor certeza y seguimiento de quiénes son los que utilizan esa infraestructura de Airbnb. ¿Eso qué significa? Que hoy en la actividad turística hay la sensación de parte de Cotelco de que hay una competencia desleal.
en el proceso, en términos de que los hoteles perfectamente instalados pagan todo lo que tienen que pagar, y en cambio quien utiliza su predio como Airbnb o lo alquila por ese medio, no se tiene información detallada sobre eso. Ministro, sigamos en turismo, porque también tendrían beneficios municipios de Colombia a los que, por ejemplo, se llega en avión, que son beneficios parecidos a los que hoy tiene San Andrés. ¿Cómo sería ese beneficio en esos municipios para incentivar el turismo? Son 23 municipios en Colombia, en los cuales 3 tienen acceso terrestre y los otros no tienen acceso terrestre. Esos que no tienen acceso terrestre, que están perfectamente identificados, tienen una exclusión de IVA y la van a seguir teniendo, y se complementa con que aquellas entidades que han hecho alguna inversión hotelera van a tributar al 15% en renta, y en este caso hay una exclusión de IVA para la actividad hotelera y los servicios hoteleros en ese mismo tipo de municipios. Esto abarca a 1.028 municipios del país, con menos de 200.000 habitantes. Con menos de 200.000 habitantes. Aquí no se trata de estimular los centros hoteleros tradicionales, sino impulsar las nuevas actividades turísticas. Ministro, permítame regreso al tema inicial y original de los impuestos verdes. Y tengo comentarios de colegas suyos, expertos en el tema, que dicen esto muy seguramente, y quiero su opinión sobre si está o no de acuerdo con sus colegas, que esto va a terminar aumentando los intereses de la deuda colombiana y va a terminar causando un incremento en el precio del dólar. Los mercados al final van a terminar contabilizando eso como deuda, así lo pintemos como impuestos verdes. ¿Qué opinión tiene usted frente a eso? El proceso de la tasa de interés internacional depende mucho más de si el Estado colombiano sigue honrando los compromisos internacionales o no. De eso es que realmente depende ese movimiento de las tasas de interés en el mundo. Colombia perdió el nivel de calificación en el año 2021. Todavía no estamos cerca de recuperar ese nivel de calificación. Y en los últimos meses hemos encontrado con que las negociaciones de bonos y TES en el mercado nacional e internacional ya se están haciendo a tasas menores a las que se tienen en otros lados, y depende simultáneamente de la coyuntura. Hoy tenemos una tasa de cambio que está fluctuando por encima de 4.200, que ha superado lo que teníamos en el último año, pero que está muy ligado a qué está pasando en la economía de Estados Unidos y unas expectativas de corto plazo. Esas son las que terminan actuando sobre la tasa de interés. Pero la principal, si Colombia está honrando los compromisos, si está pagando la deuda, los mercados lo reconocen y efectivamente están dando tasas de interés más bajas. Ministro, capítulo personas naturales. ¿Cómo van a ser las modificaciones en el impuesto al patrimonio y sobre todo la duda que tienen muchos para el gobierno, qué es un activo improductivo? ¿Qué es lo que usted quiere grabar ahora con esta ley de financiamiento? Es una discusión que tenemos desde hace rato, que viene desde la Comisión Tributaria del 2015. ¿Por qué las unidades productivas están llenas de activos improductivos? ¿De quién son esos activos improductivos? ¿A quién le corresponden? ¿Quién es el que hace el usufructo de ese activo? Porque al incluirlo en los negocios están bajando los niveles de productividad por un lado, pero por otro están bajando la base gravable del impuesto de renta, y eso es una situación muy particular, que cuando el activo está a nombre de una persona natural, ese beneficio no existe. Entonces aquí la discusión es por qué las empresas, las personas jurídicas y negocios son las que más contribuyen con el impuesto de renta, a diferencia de lo que sucede en los países de la OCDE, en donde son las personas naturales las que más contribuyen, y aquí en buena parte está el tema de que esos activos están mezclados con los negocios. Entonces la pregunta es, ¿por qué no comenzamos a separarlo? Ese es el mensaje, comenzamos a separar los activos. Pero un lote que alguien tenga de engorde por ahí, pues digamos no está generando productividad, pero de pronto para esa persona sí es algo productivo porque frente al precio al que lo compró espera ganarse una utilidad. ¿Eso es considerado un activo improductivo? Eso es un activo improductivo, efectivamente. Y de hecho en la estructura tributaria territorial
a los lotes de engorde en las ciudades se les pone una tarifa adicional como lote no construido. Ministro, todo esto de lo que estamos hablando, siempre que se habla de reforma tributaria o en este caso de ley de financiamiento, la gente está muy inquieta y muy atenta a lo que se aprueba en el Congreso de la República. Aquí intenta el gobierno recaudar 12 billones de pesos. Y está ligado eso, ministro, a la aprobación del presupuesto para el año entrante, que está en medio de una discusión que hoy va a ser crucial en el Congreso. ¿El gobierno hoy, ministro, estaría dispuesto a bajar el monto del presupuesto que en principio está previsto para 523 billones de pesos? El gobierno está dispuesto a acompañar el debate del Congreso y que en el Congreso se tomen las decisiones que correspondan. Si finalmente el Congreso no toma ninguna decisión, la ley dice que en última instancia el gobierno podría aprobar el presupuesto por decreto. No se quiere llegar allá. Sí, pero el gobierno aceptaría lo que defina el Congreso de la República. Si el Congreso define un presupuesto menor al que el gobierno propuso, ¿cuál sería el camino? Pues es una discusión que está al orden del día, que se va a dar en el transcurso de esta semana y vamos a mirar los pros y los contras, pero el presupuesto que presentó el gobierno es de 523 billones y siempre dijo que le faltaban 12 y en esa ley de financiamiento los ingresos adicionales son de 6 billones porque los otros 6 provienen de adelantar la regla fiscal. Ministro, yo lo quiero devolver un poquitico porque la gente empieza a preguntar, ministro, sobre el tema de los activos improductivos. Usted ya me dijo que un lote para engorde para usted es un activo improductivo y que la idea es que paguen o queden dentro de la liquidación del impuesto al patrimonio con los respectivos cambios. ¿Un apartamento es un activo improductivo? Si es su vivienda principal, es su vivienda principal, eso no es un activo improductivo, es su vivienda principal. Si usted tiene otro tipo de predios que no le generan ingresos, téngalos a nombre como persona natural y usufrúctelos como tal, ese es un activo, pero no se los meta al negocio porque no tienen nada que ver con el negocio. Y si se tiene una finca o otro apartamento de recreo, de descanso en otras ciudades, ¿es un activo improductivo? Ese es un activo que no está produciendo ingresos, que produce gastos. El tema es que cuando usted tiene ese activo, la finca de recreo, y se lo mete como activo a la persona jurídica o al negocio, usted está incluyendo activos que no le generan recursos, pero sí lo utiliza para bajar la base gravable. Es decir, sí sería considerado un activo improductivo. Es un activo improductivo. En el negocio no genera ingresos. Sí. No es el objeto del negocio. Pero si se incluye en la estructura de la empresa, digamos, si hay una persona que tenga una empresa y decide incluir la finca de recreo, que es el ejemplo que pone Víctor, como parte de los activos de esa empresa, tendría que pagar impuestos de renta por activos improductivos. Es un activo improductivo, o dígame si esa finca de recreo es para el usufructo de los trabajadores de la empresa. Empresarialmente, digamos que sí es bastante controversial la situación. ¿Tendría que estar a nombre de la persona o tendría que retirarse de los activos de la empresa para que no tenga que pagar ese impuesto de renta? La idea efectivamente es que Colombia hemos aceptado tradicionalmente tener ese híbrido. En los países de la orden se separa claramente qué es un activo de las personas naturales de lo que es un activo productivo que esté en las personas jurídicas o en los negocios. Aquí no lo hacemos. Sí. Y este es un mensaje, comencemos a hacerlo. Claro. En cualquier caso, entonces aquí pasaría la persona natural y la persona natural pagaría sobre esa finca, que es el ejemplo que tenemos, el impuesto al patrimonio. ¿No es verdad? Por supuesto. Ese es el camino. Ministro, para finalizar, volviendo al tema del presupuesto, deduzco, interpreto bien si digo que el gobierno definitivamente se va con los 523 billones para el año entrante y si el Congreso los modifica eventualmente, ¿pensaría en sacarlo por decreto? Sacarlo por decreto es en última instancia y es lo que dice la norma, que si el Congreso no aprueba el presupuesto, el gobierno lo saca por decreto, saca lo que radicó o lo que corresponda a que se haya hecho adición o ajustes en el debate de la primera vuelta. Claro, y digamos, en ese escenario, ¿no existiría el riesgo de que se hundiera la tributaria o la ley de financiamiento?
Está esa discusión, porque es que la propuesta que están haciendo es que no haya ley de financiamiento. Y si usted observa, la ley de financiamiento realmente no es una tributaria. Hay un paquete, la ley de financiamiento tiene 3 temas claros. Uno, un capítulo de estímulos para la reactivación económica. 2, un capítulo de búsqueda de unos recursos adicionales, en donde estamos mirando son las plataformas, los vehículos híbridos y otras cosas distintas. Y un tercer capítulo que es adelantar la regla fiscal. Eso es lo que hay en la ley de financiamiento. 3 cosas. Claro, pero al final lo que busca el gobierno es un recaudo adicional que hoy se necesita. 12 billones de pesos, dice el gobierno, y lo incluyen, y es lo que dicen en el Congreso, incluyen esos 12 billones de la ley de financiamiento como si ya lo hubieran aprobado dentro del presupuesto que está apenas en discusión. Es decir, si hoy se llegara a aprobar el presupuesto por 523 billones de pesos, es lo que dicen en el Congreso, le repito, ministro, implícitamente el Congreso estaría aprobando la ley de financiamiento, y eso es lo que no le gusta a los congresistas. Pero, a ver, no es la primera vez que al Congreso se le entrega un presupuesto con una ley de financiamiento al lado. Eso ya ha sucedido muchas veces. Y dependiendo de qué sea, salen ambas cosas al tiempo o se van dando su propio proceso. El Congreso lo que estaba pidiendo era que le mostráramos la ley de financiamiento, y ya está radicada. Son las 8:51. Es el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, hablando de las finanzas públicas, de la ley de financiamiento, de lo que viene ahora en medio de las discusiones y de lo que viene también con el presupuesto general de la Nación y esta reforma. Ministro, muchas gracias. Gracias, Néstor. Muy buen día. Ya regresamos en Mañanas Blue, 8:51. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Camina el Mundial Femenino Sub-20 de la FIFA, una fiesta que se toma 3 ciudades de nuestro país, Bogotá, Cali y Medellín, para conocer cada detalle de Colombia, de nuestra selección y de las 23 selecciones restantes. Siempre conéctese a Blue Radio. Se agudiza la crisis eléctrica que afrontan cerca de 10 millones de colombianos, habitantes en su mayoría de la costa Caribe, en medio de anuncios del gobierno que intenta frenar un eventual apagón masivo en esa zona del país. Durante un debate de control político, el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, anunció que la CREG, la Comisión Reguladora de Energía y Gas, dio vía libre a la intervención de la empresa Aire, responsable de la distribución de la energía eléctrica para los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira. Aunque el ministro evitó entregar más detalles de la medida, aseguró que la intervención de Aire busca garantizar la prestación del servicio, decisión que fue adoptada luego de que la propia empresa enviara una carta al presidente Gustavo Petro advirtiéndole que si el gobierno no adopta medidas urgentes, no tendría más remedio que dejar de prestar el servicio en los próximos días. La compañía Aire viene afrontando desde hace varios meses una crisis financiera, con una deuda que asciende a 1.7 billones de pesos, que la empresa atribuye a una deuda que tiene el gobierno con ellos, que ascendería a 1.8 billones de pesos. En particular, los recursos del subsidio de junio, julio y agosto por cerca de 300.000 millones de pesos. Una reforma tributaria que viene con aumento del impuesto al patrimonio, que será por 2 caminos. Pondrá a más colombianos a pagar patrimonio, quienes tengan activos, es decir, patrimonio de 1.800 millones de pesos, lo pagarán, antes era de 3.800. Hay allí un umbral más bajito, quiere decir, más colombianos tendrán que pagar impuesto al patrimonio. Más que radio. 8:53. Luis Ernesto, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, entregando detalles de lo que será el debate que apenas empieza de la ley de financiamiento. El ministro dice, no, ya la presentamos al Congreso, que era lo que estaban pidiendo en el Senado, para sacar adelante la discusión del presupuesto. Apenas comienzan a debatir todo lo que significa esta ley de financiamiento, que tiene puntos que nos anticipa el ministro Víctor, Luis Ernesto, que son
por lo menos controversiales. El tema de los activos improductivos va a generar roncha, Víctor. Sí, hay que explicarlo bien, porque... ¿no? Eso hay que explicarlo. Es que, mire, no sé, yo no pongamos un ejemplo, Luis Ernesto. Mire, por ejemplo, digamos que hay un Ricardo Ospina de otro país que tiene su trabajo y de tal, y él tiene que declarar impuesto como persona natural, como Ricardo Ospina. Sí. Y además tiene una empresa, una persona jurídica, no sé, para hacer asesorías de periodismo. Y además, pero tiene una empresa, ¿no? Montada, constituida, una persona jurídica. Y además tiene un lote de engorde. Entonces resulta que ese Ricardo Ospina metió ese lote de engorde dentro de esa empresa. Como parte de los activos de la empresa. De los activos de esa empresa, pero ese lote no tiene relación directa con esa actividad que hace la empresa del señor Ricardo Ospina, que es prestar asesorías periodísticas. Entonces, pasando ese lote allá, a esa persona jurídica, a esa empresa, él se evita como persona natural, como Ricardo Ospina, meterlo para su pago del impuesto al patrimonio. Claro. Y de esa forma, digamos, como que evaden o eluden el pago de ese impuesto. Con esta medida lo que quiere el ministro es que Ricardo Ospina coja y devuelva los activos que no son productivos dentro de su empresa a su persona. En eso tiene razón el ministro. Natural, es que de pronto, y con eso lo obligarían a pagar. Y paga patrimonio. Impuesto claro, patrimonio. Pero es que, Víctor, cojamos un ejemplo, cojamos otro ejemplo. La finca de recreo. Entonces yo tengo una finca de recreo y en vez de tener la finca de recreo a nombre propio, que me obligaría a pagar impuesto al patrimonio, en la declaración de renta, si yo le meto plata a la finca, pues no me los puedo descontar. Digamos, si yo le hago el mantenimiento, lo que le pago al jardinero, lo que le pago a la persona que limpia la casa, a la que me la mantiene, pues esos son gastos personales míos, no son gastos de la empresa. Porque si yo tengo una empresa, el ejemplo que utilizaba Víctor, de una empresa de consultorías de periodismo, lo que fuera, pues que yo vaya a mi finca no tiene absolutamente nada que ver con pues con la actividad de la empresa. No, evidentemente si se usa para eludir impuestos, ¿no? Claro, eso es una forma. Entonces el ministro en eso tiene razón. Claro, en eso tiene razón, pero aquí lo que quedó de fondo, creo yo, aparte, digamos, de estos detalles, es una gran discusión y es ¿para qué pedir más plata si no ejecutan lo que tienen? Porque la entrevista anterior, Ricardo, que le hicimos al director del DPS, que debo reconocer que él habló de cómo él ha ejecutado, pero también tuvo pues la gallardía de reconocer que los otros sectores distintos al DPS van muy mal, que 18 sectores de los que hay en el gobierno a 31 de julio van con menos del 30% de ejecución e inversión, menos de una tercera parte de la ejecución en vivienda, con programas que van en el 0%, que van en el 14%, Mi Casa Ya, programas en el sector agricultura que también tiene una pésima ejecución, pues eso obviamente, y en el del Ministerio de Igualdad pues ni se mencione. Entonces los colombianos tienen que preguntarse, y con justa razón, ¿por qué vamos a pagar más impuestos si la plata que tienen la tienen en fiducias, si la plata que tienen no la ejecutan? Lo que hay que pedirle al gobierno, y yo creo que eso será gran parte de ese debate en el Congreso, es pues pidámosle que ejecuten, pidámosle al gobierno que ejecuten. Y me parece positivo también que el director del DPS reconozca pues que no tenían ni idea de lo que iban a hacer, que llegaron al gobierno y utilizando la frase que él dijo, pues no conocíamos las entrañas del Estado y pues toma tiempo, y ellos fueron muy críticos del famoso año de aprendizaje de Duque. Pues aquí están ellos teniendo sus 2 años de aprendizaje, claro, con altos costos. Claro, pero en 2 años no han aprendido, ¿no? En 2 años no han aprendido porque hay sectores que tienen 0% de ejecución y programas que tienen 0% de ejecución, como lo hemos señalado. Pero además, en la defensa que él hace, también se evidencia que desconoce mucho de la técnica de la ejecución presupuestal, porque habla de compromisos. Los compromisos, si no hay bienes y servicios que se entreguen a la fecha del contrato, pasan a ser reservas, o sea, tampoco se han ejecutado, restan para el año entrante. Y cuando habla de vigencias futuras como una causal de defensa de la baja ejecución, las vigencias futuras, como su nombre lo indica, están en otras vigencias, o sea, vigencia futura viene el año entrante para marcar ejecución. El presupuesto son vigencias futuras, para el 25, por ejemplo. Exacto, es en el 25 que se va a demostrar si esa plata se ejecutó o no. Pero en este año no aplica. Héctor, una vigencia futura. Me recuerda un oyente sobre el impuesto al patrimonio, que está siendo discutido el cambio que se hizo en la reforma tributaria, en la primera reforma tributaria del gobierno, y que está en discusión en la Corte Constitucional, ¿no? Está en medio de se debe debate. Resolver, no sé si esta semana está en el orden del día, podríamos verificarlo. Tuvieron que convocar a una conjuez para decidir.
Claro, la doctora Gloria Cecilia Dueñas. Todo indica que el artículo del impuesto al patrimonio se va a salvar, porque pareciera que la doctora Gloria Cecilia Dueñas, pues digamos, acepta los criterios de quienes defienden el impuesto al patrimonio. Usted sabe que hay una discusión pues caliente en la que han intervenido el doctor Rodrigo Primi, por ejemplo, que ha defendido mucho el impuesto al patrimonio, pero del otro lado hay juristas muy importantes como el doctor Humberto Sierra, que fue uno de los demandantes, que básicamente lo que dicen es, bueno, eso termina siendo un impuesto confiscatorio, porque si yo tengo, digamos, un apartamento de 3.000 millones de pesos, que sería el que pagaría el impuesto al patrimonio, y me van cobrando el 1.5% anual, pues, y yo vivo ahí, al final he tenido que volver a pagar el apartamento vez, claro. A través de incómodas cuotas mensuales de 1.5% mensual. Dicen esos Entonces sectores. es un impuesto confiscatorio. Otros dicen, pero ese es un argumento que entiendo que en la discusión de la Corte ya se ha como desechado, que es que esos inmuebles, además, pues los tributos se le pagan es a los municipios en la vía del impuesto predial, lo cual es cierto. La Constitución dice que solo los municipios gravan la propiedad inmueble, pero esa discusión se ha dado otras veces en la Corte y nunca ha funcionado bien. Pero si usted le agrega predial, patrimonio, valorización, por ejemplo, usted tiene un apartamento en el norte de Cartagena, en los edificios esos de los Morros, ahí cerca de le van a las clavar Américas, que le vale 3.000 millones. Le van a clavar la valorización de la carretera. Claro, paga valorización, paga predial y paga impuesto al patrimonio, todo por la misma razón, que es ser propietario del apartamento. Entonces, esas cuentas son las que está revisando la Corte Constitucional. La Corte se dividió. 4 magistrados consideraron que efectivamente era inconstitucional tener un impuesto al patrimonio, pero, Héctor, en esa razón. Por lo tanto, también es un poquito un desafío, perdónme un segundito, Víctor, sí. También es un poco un desafío del gobierno, que estando pendiente la decisión de la Corte, dé por sentado que pues eso no va a pasar